Buenas noches, bienvenidos a Sui Generis Madrid, a esta mesa Renacimiento, linternas mágicas y fantasmagorías, la fascinación por el género de terror, con el escritor y especialista en historia cultural del ilusionismo Ramón Mairata y la artista Valeria Pedrosa. Bienvenidos, Valeria y Ramón. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo me retiro, os dejo la palabra y cuando vosotros me veáis otra vez en pantalla es que solo os queda un minuto. Perfecto. Adelante. Muy bien, perfecto. Pues hola Ramón, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, estoy muy bien, muy contenta de hablar de este tema que es interesantísimo y que da para reflexionar muchísimo. Yo empezaría diciendo una cosa muy misteriosa. Vamos. Y es que los seres y las cosas no están, aparecen. Los seres y las cosas no están para siempre, desaparecen. En ocasiones cambian y se transforman en la naturaleza y en la psique. Y eso es la magia. Y yo creo que vamos a hablar de eso, ¿no? Valeria, en el fondo. Yo creo que sí, porque de hecho etimológicamente ya la palabra fantasma lleva consigo el concepto de aparición. Efectivamente, Y por ende también aparece y desaparece. Y todo ello veremos que se puede ir aplicando a lo largo de la historia, ¿no? Es tan vieja como el mundo. efectivamente. Vamos a hablar de esos fantasmas que muchas veces son los supuestos espíritus de almas errantes, de seres muertos. Raramente son espíritus de vivos, que se manifiestan entre nosotros, entre los vivos, de una forma generalmente perceptible. Por ejemplo, pues de un modo visual, a través de sonidos, de aromas o desplazando objetos, lo que se llama poltergeist, o principalmente en lugares que estas personas frecuentaban en vida o en asociación con las personas o con su entorno más cercano, ¿no? Entonces, digamos que todos estos fantasmas se asocian a una práctica que los seres humanos hemos hecho desde siempre, y es de lo que hoy, Valeria, vamos a hablar fundamentalmente, y es la práctica de hacer visible en el espacio físico aquello que no existe más que en nuestra psique, en los sueños, en la imaginación, ¿no? Esta práctica es algo inveterado que se hace desde hace muchísimo tiempo y ha dado lugar a una poética antiquísima, una poética en la que las imágenes se extraen fundamentalmente de los sueños, apariciones, fantasmas, y se transforman, y esto es lo que es, yo creo, original y sorprendente de lo que vamos a contar, en fenómenos lingüísticos, lumínicos, perceptibles para el ser humano mediante tecnologías ópticas, tecnologías catóptricas, las que utilizan los espejos, químicas o mecánicas. Siempre, eso sí, vinculados a una mentalidad mágica y a un planteamiento ilusionista. Claro, esto es la base de lo que vamos a hablar, sin duda, y además será muy bonito de entender, por una parte, cómo todo ello luego, el cine y la fotografía no serán indiferentes a todo esto, a todo el pensamiento mágico, incluso por un anhelo por recuperar ese pensamiento mágico. Un poco a veces, ¿no? Arrastrados ah, mm, por el hartazgo a esta razón imperante de la que veníamos, ¿no? A partir sobre todo del Renacimiento, del Barroco y todo el periodo de la Ilustración. Efectivamente, nosotros, claro, vamos a arrancar de los orígenes mismos de ese proceso. De hecho, yo creo que consideramos, en cierto modo, el cine, incluso todas las peculiaridades posteriores que han dado origen a, o que constituyen lo que hoy podríamos llamar pues la realidad virtual, etcétera, como una
página más de una larga historia en la que los seres humanos han intentado mostrar aquello que no es visible. Aquello que no Ujú, es visible, hacerlo de algún modo visible. Y esto lo empezaron a hacer fundamentalmente en las religiones más primitivas, los ujú. chamanes. Los chamanes eran unos intermediarios con otro mundo para la mayor parte de los mortales les estaba vedado, que no tenían una visión directa de ellos. Y estos hombres, en ese otro mundo era donde realmente ocurrían las cosas. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Sí. Durante Perdona un miles. momentito, discúlpame, no te quiero interrumpir, Ramón, pero vamos a compartir pantalla Sí, con la presentación porque la siguiente imagen, una de las primeras imágenes creo que hace referencia a justamente lo que estás introduciendo tú. Entonces, efectivamente, a eso. esta de aquí, ¿verdad? Sí, ahora voy a explicar esta imagen, pero antes termino el concepto Claro, claro. para que la gente realmente imbuya de que estamos hablando de algo que significa comprender otra forma de pensar. Ujú, Imaginaos que nosotros siempre pensamos que las cosas suceden por una causa y buscamos la causa que las provoca. Pensad que viviéramos en un mundo en el que ese pensamiento no existiría, sino que cada vez que ocurre algo pensamos que es fruto de la intervención de unos seres exteriores, de unos espíritus que viven en el más allá. Y para conseguir el que estos espíritus nos sean favorables y evitar que nos sean desfavorables, acudimos a un intermediario que es el chamán. Y el chamán nos tiene que mostrar cómo es ese mundo. Él lo ve, lo ve porque normalmente pues, suele hacer una serie de prácticas como el ayuno, como la danza durante horas y horas hasta la extenuación, o como tomar una serie de drogas que le permiten contemplar ese otro universo. Pero el resto de los mortales no tienen esa preparación y por lo tanto no lo ven, y para hacérselo visible el chamán acude de vez en cuando a utilizar los conocimientos de cada época para visualizar aquello que no es visible, ¿no? Entonces, ujú. aquí tenemos, por ejemplo, este templo de Culhuacán. ¿Qué te inspira este templo, eh, Valeria? ¿Qué te parece esta imagen? Hombre, en referencia a lo que estabas diciendo y que esto lo podemos encontrar en el templo de, en este templo, perdón, de Kukulcán, o que lo podemos ver también estos juegos de luces que aparecen en numerosas pirámides de Egipto y otros monumentos. Lo que me inspira sobre todo es el cambio de paradigma que tenemos hoy en día a lo que se tenía entonces con estas ilusiones ópticas de las que tú hablabas, en las que ya no es un espectáculo como lo podemos concebir hoy en día, sino que era todo un rito religioso y era la forma, como tú decías, de cómo el chamán o el sacerdote conectaba los mundos, conectaba el mundo terrenal con el mundo celestial o el mundo de las entidades divinas o infernales también. Entonces, creo que responde a todo este concepto de este pensamiento mágico del que hablábamos. No sé, básicamente, de entrada diría eso. Yo creo que estoy muy de acuerdo contigo. En el caso concreto, por ejemplo, de esta imagen, lo que estamos viendo, si os fijáis bien, es un templo que es el templo que se llama Chichen Itza, boca de los pozos de los brujos de agua. Y en los días de equinoccio, aproximadamente como a las 4:30 de la tarde, cuando el sol empezaba a descender sobre esta pirámide, los pretiles de la escalera norte de la pirámide, que en realidad era un castillo, se convierten en el cuerpo de Culiacán, la serpiente emplumada.
Y entonces, como veis, es el propio sol el que nos hace ver al dios. Es decir, es la aparición del dios a través de un fenómeno atmosférico. En las cuevas, por ejemplo, como la del Castillo en Cantabria, recuerdo haberla visitado con el director de la cueva, que me hizo ver en un determinado momento una imagen de un bisonte con las patas en alto que formaba parte de una estalagmita. Entonces proyectó sobre y una luz hecha a través de grasa quemada, que se supone que era la que usaban en esa época, proyectó una luz sobre esa estalagmita y al fondo de la cueva se alzó un inmenso bisonte, la sombra de un inmenso bisonte, que en realidad, pues claro, era el animal totémico que de pronto aparecía dentro de este mundo ritual del que nos acaba de hablar Valeria. Estos fenómenos que se daban en la antigüedad en casi todos los templos y en casi todos los lugares de reunión y en los lugares donde se hacía los ritos religiosos, usaban fundamentalmente estas proyecciones, lo que hoy llamaríamos sombras, fundamentalmente el conocimiento, evidentemente, de los fenómenos atmosféricos para provocar apariciones, etcétera, pero también los espejos, la catóptrica, el arte de los espejos, que permite muchas veces, mediante los espejos planos, se pueden ver imágenes en vuelo, mediante los espejos convexos se pueden ver imágenes exentas paradas en la mitad de la atmósfera sin un soporte. Y al mismo tiempo también se usaba en ocasiones también fenómenos químicos. Por ejemplo, en los templos antiguos del paganismo, según muchos autores como Dasmacio, etcétera, etcétera, para hacer aparecer a los dioses lo que se hacía era dibujar su imagen en las paredes del templo con una sustancia inflamable y en la oscuridad de pronto prender esa sustancia y entonces el fuego hacía visible la figura del dios, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí vemos cómo esas imágenes invisibles o que no existen, a través de estos fenómenos y de un método natural que de pronto se estudiaría y que se conoce desde la mayor antigüedad como la cámara oscura, pues se hacían visibles a todos los seres humanos y se hacían comparecer dentro siempre de ese mundo ritual. Entonces, sí, esto me gusta mucho todo esto que has comentado, porque también me recuerda un poco a que el pensamiento mágico iba a la par en aquel entonces con el pensamiento religioso, pero me gusta la diferenciación que, por ejemplo, establece Fraser, creo que fue el que estableció que la diferencia entre el acto religioso es decir, el acto de oratoria religiosa, de orar religioso con el acto mágico es que en el conjuro hay una pretensión de cambio de la realidad o de mostrar lo invisible, mientras que en el rezo hay una actitud más de aceptación. Entonces es como que la parte del conjuro es como algo que va hacia el exterior para que se manifieste, mientras que la oración en este gesto de aceptación es como algo que va para adentro. Y sin embargo, uno y otro, una actitud, un pensamiento y otro van de la mano en este entonces, en este tiempo en el que estamos hablando ahora. Pues sí, claro, esa distinción ha sido durante mucho tiempo la distinción clásica entre las religiones antiguas y el pensamiento mágico, entre la religión y el pensamiento mágico, pero la verdad es que muchas veces es difícil establecer la frontera, ¿no?, entre estas dos formas de entender las cosas. Realmente muchas veces hay muchos vasos comunicantes entre una y otra cosa. Lo que a mí me parece clave es que el más allá abre un espacio para la imaginación de los seres humanos que hace mucho más amplia la visión del mundo
para cualquier ser. En el pasado y en el futuro, en la soledad de nuestro interior, digamos que hay algo que desborda el escenario inicial de nuestra mente y penetra en el espacio físico, lo lleva hacia más allá, ¿no? Y entonces es lo que podemos llamar lo virtual, algo que hoy en día define una serie de realidades muy concretas, pero que cuando esas tecnologías que hoy soportan lo virtual no existían, se estaban soportadas por otra serie de fenómenos ópticos, de tecnologías precisas, de conocimientos que aprovechaban las características de la percepción humana, del ingenio, para crear ilusiones y para poner en evidencia las ilusiones que la propia naturaleza, como en el caso que hemos visto de la serpiente esta que aparecía en el templo de Chichén Itzá, pues para poner en evidencia lo que la propia naturaleza era capaz de hacer y la diferencia, digamos, que existiría con respecto a la ciencia, por ejemplo, es que se ocultaba la causa y entonces, y luego el soporte de todo ello estaba acompañado de la gestualidad, la palabra, la música, los sonidos, la escenografía, es decir, que tenía un planteamiento que hoy llamaríamos artístico, una visión también artística, ¿no? Entonces, el secreto de hacer aparecer o desaparecer las cosas, los seres, etcétera, y sobre todo hacer aparecer lo que es invisible, digamos que sobrevivió durante muchos siglos. Por ejemplo, el conocimiento de la cámara oscura sobrevivió a periodos muy largos en donde muchas veces cayeron en desuso algunos de estas técnicas, se fueron sustituidas por otras, hasta que llegamos al Renacimiento, que es lo que hoy es nuestro punto de partida realmente histórico para la charla de hoy, en el que de pronto estas tecnologías empiezan a tener una importancia capital para la concepción del mundo de los seres humanos. Sí, he pasado a la imagen para ya empezar a introducir justamente este tema. Y, bueno, es cierto, ¿no? O sea, lo que dices, en el Renacimiento hay un cambio de paradigma, absoluto, y aparte también hay una, bueno, a partir del Renacimiento, del Barroco, se empieza a introducir conceptos, como la ilustración y, por lo tanto, el ilusionismo que antes parecía, que antes estaba reservado al pensamiento mágico y también en gran medida al ritual, se desacraliza también, ¿no? Efectivamente, ese es un paso realmente muy importante. Hay una secularización del conocimiento, pero durante mucho tiempo, digamos que también se vive en un punto fronterizo entre el pensamiento mágico y el pensamiento racional y científico. Un ejemplo es este hombre que está aquí luchando contra sí mismo en un espejo, contra su propio reflejo en un espejo, algo que veis que enarbola una espada y en el grabado está un poco exagerado porque el espejo le devuelve realmente la espada, pero Sí. si os fijáis, si hacemos lo mismo nosotros, nuestra imagen invertida lucharía contra nosotros al enarbolar la espada frente al espejo, ¿no? Este Ujú. hombre era Jean Baptista de la Porta. De la Porta era por una parte, un científico, por otra parte, era un pensador en el que subsistían muchos elementos del mundo mágico. Escribió una magia natural, magia naturalis, en 16 tomos enormes, en donde de alguna forma revisaba todos los conocimientos de su época con esta concepción de aplicar de algún modo el método científico, pero claro, no siempre llegaba a aplicarlo del todo y en esos casos aceptaba el conocimiento anterior que todavía se sustentaba en el conocimiento mágico. Entonces, Sí. este hombre, por ejemplo, era también dramaturgo y fue capaz de crear de utilizar la linterna mágica por primera vez, bueno, no sé si por primera vez, para nosotros por primera vez en cuanto a los conocimientos que tenemos,
para hacer una representación escénica. Él creó un teatro en un jardín y por un orificio las imágenes exteriores se proyectaban mediante el sistema de la linterna mágica, que sabéis que consiste precisamente en eso, en una proyección del mundo exterior en el interior de una habitación, se proyectaban en el interior de una habitación. Una serie de actores actuaban en el exterior y el público que estaba dentro de la habitación no sabía que esos eran actores, sino que estaba viendo era una representación muy clara, porque si alguna vez habéis visto un sistema de estos, realmente las imágenes son de una claridad absolutamente impresionante, ¿no? En el caso del lugar, de este teatro, eran de tal claridad las imágenes que la gente se aterrorizaba, porque una de las cosas, y cuando pases, Valeria, las imágenes posteriores que vamos a ver, es que desde el primer momento las imágenes de los sistemas tecnológicos que se desarrollan en el Renacimiento, como esta linterna mágica, por ejemplo, que dibuja Kircher en su obra magistral sobre todas las tecnologías luminosas, lo que nos hacen aparecer es una serie de personajes como demonios, calaveras, muertos, etcétera, etcétera. Está muy unida a ese mundo del más allá y a ese mundo de los muertos que regresan, de la muerte, etcétera, y también de los seres imaginarios que durante muchos años han funcionado en nuestra memoria histórica, ¿no? De los seres, esos seres que vienen de los mitos, que vienen de todas las historias ancestrales, de los cuentos de hadas, etcétera. Sí, y esto es interesante que sucediera esto en este preciso momento, cuando además, bueno, normalmente acostumbramos a atribuir a la Edad Media como la oscura Edad Media de inquisidores y de quema de brujas y de... la Edad Media no hubieron cosas, se quemaron por herejes, pero lo que es la caza de brujas, lo que es la demonización de la magia, todo eso empieza a suceder a partir del Renacimiento, a partir em, de finales del siglo XV hasta el siglo XVII, que es justamente los tiempos que nos abarcan, que abarcamos hoy, ¿no? Entonces, es arriesgado, ¿no? Y de hecho, esto, la segunda parte del Quijote sucede, se narra este hecho, ¿no? De los peligros de que los ilusionistas fuesen acusados de magos o de tener tratos o pactos con lo diabólico, justamente por estos juegos lumínicos o estos juegos ópticos. En la segunda parte del Quijote, ¿no? Alguien le reconoce y Don Quijote habla con él y le muestra un grandísimo truco como es el de la cabeza parlante. Y después, cuando una vez ha terminado, dice, qué pena que probablemente tendré que destruirlo para que no me acusen de practicar brujería. Porque en este momento la brujería se humaniza, ya no son entidades, entidades nocturnas que podrían asemejarse más a los súcubos, sino que empiezan a humanizarse y a establecerse pues, en hombres, mujeres y bueno, y toda la historia de la caza de brujerías que todos más o menos conocemos. Sí, bueno, realmente, como hemos dicho, en el Renacimiento todavía existe una frontera difusa entre lo que es el pensamiento mágico y el pensamiento racional. Y muchas veces las personas pasan de un lado a otro casi sin darse cuenta. Pero lo que ocurre es que poco a poco se va produciendo un fenómeno de racionalización de la sociedad que va ocupando espacios que antes pertenecían, lo racional, va ocupando espacios que antes pertenecían al pensamiento mágico y además se busca la explicación, la causa de las cosas
o aplicando no en cierto modo, muchas veces de forma efectiva, otras veces con graves defectos, el método científico y encontrando unas causas que antes se desconocían. Con lo cual, digamos que por una parte existe un camino hacia lo que va a ser el mundo posterior, el mundo que después de la Ilustración en el 18 va a ser predominante en nuestra cultura, pero por otro lado también existen una serie de pervivencias de lo anterior. De hecho, en el Renacimiento hay todo un desarrollo de lo que se llama la alta magia renacentista, que es el interés por volver otra vez a una relectura del mundo a partir de los textos canónigos antiguos de la magia y algunas invenciones posteriores como los tratados de Hermes Trismegisto, pero fundamentalmente la base es el pensamiento platónico y el pensamiento pitagórico que desarrolla toda una concepción mágica del universo. Pero Sí, por otro tenemos lado, a Pico de la Mirándola, ¿no? A Marsilio Ficino me vienen a la cabeza. efectivamente, pero por otro lado, claro, hay una serie de científicos, hemos visto antes el dibujo que hace Kircher de una linterna mágica y aquí vemos a Huygens, que hace, estas son las primeras imágenes que tenemos de unos cristales de linterna mágica basados en imágenes de Holbein, que son los que utilizaba Huygens. Estos dos científicos, uno católico y otro protestante, se considera que son los que hacen el desarrollo de la linterna mágica inicial. Y la linterna mágica inicial va a tener una importancia enorme en los cambios que se van a producir posteriormente. ¿Por qué? Porque hablamos muchísimas veces de que vivimos en la civilización de la imagen, pero olvidamos que en aquella época no existían los medios para que las imágenes llegaran a la mayor parte de las personas. Cuando alguien nacía en un pueblo alejado, por ejemplo, de las grandes urbes, el horizonte era el límite de las imágenes que conocía. Realmente las imágenes de la vida de una persona eran lo que había sobre su mesa, lo que podía contemplar en la ventana, lo que podía ver al salir a la calle hasta la cadena de montañas que estaba enfrente, las cosas que había a su alrededor. La mayor parte de las personas no tenían medios económicos para acceder a los libros que contenían imágenes de otros lugares, entonces no existía un conocimiento del mundo exterior a través de las imágenes, porque esas imágenes no les llegaban en modo alguno. La linterna mágica cambió estas cosas. La linterna mágica llevó las imágenes a los lugares más remotos. De pronto las gentes empezaron a entender cómo era en los otros continentes, a descubrir que había fauna distinta a la que les formaba parte de la fauna de su región, la flora diferente, los productos manufacturados, etcétera, que existían en otros lugares, a ver cómo era el rostro de quienes les gobernaban, que hasta entonces no conocían. Sí, cambió muchísimo. El mundo exterior empezó a ser conocido para la mayor parte de las personas gracias a la linterna mágica que llevó las imágenes a todos los sitios. Y la Sí, segunda, sí. dime, perdona. No, te iba a decir que la segunda cosa curiosa que encontramos es que, además de eso, como vemos tanto en la imagen de Kircher como en la imagen de Huygens, había un interés no solo por ese mundo exterior, sino por ese otro mundo más exterior todavía, que era el otro mundo, el mundo de los muertos, el mundo de los seres míticos, etcétera, como los demonios, etcétera. Y la linterna mágica también empieza a mostrar como no podía ser de otro modo, aquello que no es visible, que no forma parte del mundo físico y material, pero que sí está realmente, tiene una existencia real en nuestro cerebro. Sí, no, bueno, con la linterna mágica sucede un poco como con el cine, ¿no? Que los 2 primeros grandes géneros probablemente sean el documental y el terror. Y un poco,
retrocediendo solo un poquito a una cosa que tú has dicho, cuando, como tú decías, hay un deseo de racionalización, sobre todo a partir de la Ilustración, pero se nota que los espectáculos de Linterna Mágica o posteriormente la fantasmagoría, que llegaría al poco, influenciaron enormemente a tanto intelectuales como artistas. Yo creo que cuando vemos, por ejemplo, el famosísimo grabado de Goya del sueño de la razón produce monstruos, yo creo que ahí las imágenes de figuras grotescas o figuras nocturnas o demoníacas beben mucho de todos aquellos espectáculos de los que seguro Goya conocía o había presenciado. Pues sin lugar a dudas. Es decir, que hay un primer momento, como bien has dicho, que pudiéramos decir que la linterna mágica cumple una función documental, aunque siempre con esa condición de también intentar escudriñar aquello que forma parte de nuestro cerebro, ¿no? Ujú. Pero hay una segunda parte y es cuando intervienen ya los ilusionistas. Si pasas la imagen, vemos a Claro, una linternista, me parece, que es la siguiente imagen que tenemos. sí, correcto. Es, esta es la gente gente muy humilde que hizo, que popularizó y llevó a todas partes la linterna mágica. Aquí vemos una mujer linternista, generalmente solían solían hacerlo tanto mujeres como hombres, oficio, solían ser saboyanas en Europa, gente de Ujú, Saboya. Allí ujú, había una industria de fabricación de linternas mágicas y al mismo tiempo llevaban esas linternas por toda Europa. Quizá en España los sabayanos tuvieron menos suerte porque se encontraron con los ciegos, y los ciegos, que durante mucho tiempo tenían un sistema también de transmisión de imágenes, que eran los famosos cantares de ciego, que llevaban, digamos, imágenes a los pueblos más remotos y a los sitios, fueron los encargados de llevar la linterna mágica a todas partes. Pero este primer momento de difusión, digamos, lo que le llevó a todas partes son las imágenes exteriores, del mundo exterior. Y hay un segundo momento en el que, porque yo creo que siempre los seres humanos no nos conformamos precisamente porque tenemos un horizonte mayor que el horizonte físico que nos rodea. No nos conformamos con conocer ese mundo exterior, sino que queremos conocer algo más allá del mundo exterior. Y entonces surge un espectáculo teatral, un espectáculo teatral que se llama La Fantasmagoría. Podemos pasar, si quieres, sí, la siguiente imagen. claro. Ah, Bueno, esta imagen es muy bonita, es una imagen en la de un tratado de óptica de la época que muestra también ese doble mundo, ¿no? Las tecnologías ópticas no solo valían para conocer el mundo exterior, sino también para conocer lo que teníamos en la cabeza, en este caso un dragón. Un es dragón bellísima. es la aparición de un dragón mediante tecnologías de la época. Pero pasamos al siguiente y nos encontraríamos Vale, con enseguida. una imagen bueno, Ah, de la fantasmagoría, ¿no? ujú. Luego regresaremos a la anterior. Una imagen Claro, de la fantasmagoría que es un sistema en que es la utilización de la linterna mágica, pero con la intención de mostrar, no, ya digo, no las cosas que están en el mundo exterior, sino nuestros sueños, nuestros deseos, todo ese material psíquico que durante mucho tiempo se ha ido acumulando en nuestra cabeza durante miles de años, que forma parte de los endriagos, los demonios, los duendes, todos esos seres míticos, etcétera, que van existiendo, y naturalmente los muertos, la gente que ha desaparecido y que sin embargo seguimos pensando en ellos, tanto porque son personas importantes para nuestra cultura, como pueden ser grandes filósofos, grandes ujú. escritores, etcétera, como
personalmente porque forman parte de las personas con las que hemos tenido unos afectos. Entonces, los ilusionistas lo que hicieron, en concreto Philidor y Robertson, que son los dos primeros que llevaron a escena este espectáculo, es ocultar la linterna mágica. Crearon un sistema de raíles o de ruedas para crear un efecto de zoom en las proyecciones, y empezaron a proyectar sobre humo o sobre unas telas muy ligeras y temblorosas, y empezaron a proyectar desde atrás, de tal modo que no se veía de dónde venían esas imágenes, y la gente lo que veía en un principio era un punto luminoso que poco a poco se iba perfilando, y en un determinado momento reconocían, por ejemplo, la cara o el rostro de Luis XVI, que en aquellos momentos acababa de ser ajusticiado en la guillotina. O María Antonieta también, ¿no? Creo, Exacto. todo, sí, sí. Exacto, entonces estas apariciones provocaban una conmoción tremenda, y aparte de la conmoción en el espectáculo, una conmoción íntima. La gente pensaba que podría ponerse en contacto con sus criaturas queridas que habían desaparecido en aquellos momentos en donde, con tantas agitaciones políticas, etcétera, muchas gentes habían muerto, y entonces le pedían a los linternistas que les mostraran a sus deudos, y estos así lo hacían. Y de pronto pues podían volver otra vez a hablar con estos deudos. Bueno, pues este espectáculo impresionante que cambió completamente, digamos, la faz de los espectáculos europeos. Es un espectáculo en donde ya, digamos, los personajes principales son espíritus de forma decidida. Se basa fundamentalmente en proyecciones, lo cual exige una mejora cada vez mayor de los sistemas de proyección. Pues de algún modo lo que trae adelante, si volvemos a la imagen anterior, Claro. veríamos un grabado de Hogarth en el que hay un clérigo que está lanzando una diatriba tremenda contra todos los elementos que forman parte del pensamiento mágico, pero claro, ridiculizados. Entonces Claro. ahí se ven representados algunos de los fantasmas que habían aparecido en los condados ingleses en los últimos tiempos, y algunas historias, como si os fijáis en la parte de abajo, hay una mujer que está pariendo conejos. Esta mujer era Mary Toff, una mujer que efectivamente engañó a las sociedades médicas y les convenció de que realmente era capaz de parir conejos, cuando era todo pues un engaño, ¿no? Sí. Entonces, el grabado, que se llama Credulidad, Superstición y Fanatismo, es un ataque completo contra el pensamiento mágico. Pero este ataque completo, que tiene éxito en el siglo XVIII, lo que hace también es relegar pues una gran parte de la cultura que formaba parte del acervo de los seres humanos al olvido, y hace también que nos centremos casi exclusivamente en el mundo material que nos rodea, y nos olvidemos de otra serie de realidades, como por ejemplo pues el mundo de los muertos, de las personas que desaparecen, etcétera, etcétera. Y de algún modo la fantasmagoría vuelve a intentar reconciliarnos con todos esos seres que han sido expulsados del mundo exterior, los seres que formaban parte de las mitologías, nuestros propios parientes desaparecidos. Antes tenían un lugar en donde estaban, que era el más allá. Cuando hay una abolición del más allá, empiezan a vagar sin saber a dónde, y terminan incrustándose en nuestras propias cabezas, terminan convirtiéndose en un lenguaje a través del cual los seres humanos empiezan a expresar lo que tienen dentro, sus propios terrores, sus propios deseos, sus Sí, propios afectos. a este Y respecto me parece muy interesante, o sea, creo que la fantasmagoría cumple también, perdona, que te he interrumpido, sí, sí, perfecto. me parece que cumple una función que también años más tarde cumpliría el psicoanálisis, que es desvelar
todas nuestras fobias y todas nuestras filias también, por supuesto, pero desde luego todos los fantasmas y demonios que tenemos dentro, ¿no? Cumple una función parecida, ¿no? Efectivamente, es así y es la base, digamos, de todo el desarrollo de la literatura de terror y luego del cine de terror. Ujú. La fantasmagoría, en ese sentido, se hace al mismo tiempo, por ejemplo, es coetánea con la literatura gótica. Claro, Muchos de los personajes son comunes. La, sí. la- la monja sangrante, por ejemplo, era un personaje que formaba parte del acervo de Robertson, etcétera, son comunes O a los el o novelistas el góticos. jugador sí, o el jugador de ajedrez, el autómata, ¿no? Que es utilizado más adelante por Edgar Allan Poe en sus narraciones también. Claro, exactamente. Hay una Y relación muy fuerte en este sentido de la hay una narración muy fuerte una relación muy fuerte en este sentido entre los espectáculos ilusionistas y lo que luego va a ser la literatura de terror y por lo tanto también el cine de desde terror. Y luego. además ya se ha dado un primer paso importante en cuanto a la desaparición del actor del escenario. El actor Ujú, ha desaparecido del escenario y ha sido sustituido por una realidad que es espectral, por un ujú. espectro. Y esto es un primer paso que nos llevará también a la espectralización, digamos, del ocio y de los espectáculos y en parte de la cultura que hemos vivido en los últimos años con muchísima intensidad. Ujú. Sí, desde luego. Y esto se vería reflejado, que lo he pasado un pelín antes de lo que Sí, con el nacimiento de la fotografía. Esto se verá en la fotografía, por supuesto, se verá en el cine, la constante representación de espectros, fantasmas, incluso la representación de difuntos, ¿no? Todo ello se verá manifestado ahí. La fotografía es directamente deudora le debe mucho a que diga a los espectáculos ilusionistas, a todos los avances en óptica que hemos ido viendo a lo largo de la charla. Y bueno, no quiero extenderme demasiado en lo que es la historia de la fotografía, pero sí que la primera fotografía de, por lo menos, que tenemos conservada a día de hoy, se realizó en 1824 por Nicephore Niepce, que tenía además conocimientos en química y tiene esta primera exposición desde la vista de la ventana de su habitación y tardó hasta 15 horas, creo, que de ahí todo el abanico de luz que tiene el edificio. Pero bueno, todos los avances los llevó a cabo, sobre todo a partir de cierto tiempo, con Daguerre, y cuando murió Niepce, Daguerre continuó y llegó a realizar, pero un momentito que paso a la siguiente escena, porque esto es lo que me interesa, eh, mostró en París la invención de la fotografía que él llamó daguerrotipo y que posteriormente otros pues llamarían pues que sí calotipo, depende cada uno con sus inventos. Y llegó a realizar esta fotografía que es un daguerrotipo y que me parece muy interesante para lo que estamos viniendo a ver, que es esta fusión de los entre mundos, entre el mundo tangible e intangible, lo visible, lo invisible, cómo desvelar lo que está velado y cómo velar lo que normalmente parece la realidad, ¿no? Y sin embargo, a veces que queda diluido. Este Boulevard du Temple que hizo en el año 38, por ejemplo, es el primer retrato de la historia porque no sé si lo apreciarán aquí, pero hay una persona, hay un individuo que está limpiándose los zapatos. Es en un muy pequeñito, en la calle cuando gira, digamos, en la acera hay un personaje. Bueno, este paisaje parece muy solitario, ¿no? Parece que esta persona está sola. Y sin embargo, esta calle se sabe que en ese momento estaba absolutamente concurrida. Lo que pasa es que los largos tiempos de exposición hacían que no pudiera, que la cámara, la óptica, no pudiera retener
a todas las personas. Por lo tanto, es casi como que se convierten en fantasmas que desaparecen a la luz o a la oscuridad, nunca mejor dicho, del ojo de la cámara. Y esto me parece interesantísimo porque es de una forma, a través del pensamiento científico o químico que podría ser el por qué sucede lo que sucede, volvemos al pensamiento mágico de estas personas que de repente, aunque están vivas, desaparecen. Pues efectivamente, yo creo que digamos que con respecto a la fantasmagoría, Uh -huh. recordemos que no existía un sistema para captar las imágenes exteriores y fijarlas. Los fantasmagóricos, las imágenes que proyectaban estaban pintadas, dibujadas en cristal. Uh -huh. Entonces, la fotografía supone por primera vez la capacidad en un determinado momento de recoger una imagen exterior y fijarla, ¿no? Y entonces, lo curioso es que estas imágenes son imágenes enormemente espectrales. Son Totalmente. imágenes, como tú muy bien has explicado, e incluso gran parte de las personas que estaban físicamente en ese lugar mientras se hacía la fotografía desaparecen, pero aquellos que aparecen también, la primera foto que has mostrado de Nieppe es Sí, realmente muy espectral, son sombras fundamentalmente que parece perdón. que están Esta. teniendo fuerza, y el autorretrato que tiene Daguerre de sí mismo, ¿no? Es también una imagen que daría miedo encontrarse a alguien por la noche con ese Totalmente. aspecto, ¿no? Indudablemente. Es decir, es un mundo todavía muy espectral y empieza a preocuparse. O sea, ocurre como antes con la linterna mágica. Uh -huh. Hay una parte documental de intentar captar el mundo exterior, lo que nos rodea, el mundo físico que tenemos, pero inmediatamente se empieza a preocupar también por aquello que no es evidente, que no es visible, que es más difícil de encontrar. De un modo natural ocurre con esta espectralización propia de los sistemas de revelado, etcétera, de la fotografía, tan lentos que van haciendo aparecer grandes masas de sombra y de luz, etcétera, pero también por la preocupación por fotografiar a lo que ya no existe, es decir, a Exacto. los La muertos, fotografía post-mortem. efectivamente. Sí, es interesantísimo porque además, bueno, en este caso la fotografía que he puesto como ejemplo aparece una persona difunta sola, pero en muchas ocasiones era muy habitual que la mostrasen como si estuviese dormida o incluso como si estuviera viva. De hecho, esta persona que estamos viendo aquí, ah, le han pintado ojos sobre los párpados para dar más sensación como de viveza. Y lo que es muy curioso es que en estas fotografías, cuando son en grupo, y sobre todo cuando aparecen, cuando las personas que les acompañan vivas son niños, les cuesta más quedarse quietos. Entonces se genera un efecto muy interesante en el que la persona difunta, como es, bueno, es como el retratado, es como el mejor al que retratar en aquel entonces debido a los largos tiempos de exposición, se ve mucho más nítido, en cambio, que las personas que están vivas, que parece en ese aspecto un poco difuso de la imagen, que son realmente, son ellos los fantasmas. Pues efectivamente, entonces la nueva tecnología lo que producía es imágenes que en un determinado momento daban semblante a aquello que había desaparecido y daban semblante también a lo invisible, a lo inmaterial, a los espíritus. La fotografía es coetánea, por ejemplo, de otro procedimiento visual, de otra tecnología visual que recupera las viejas tecnologías catóptricas de los espejos, que es el fantasma que se llama de Pepper. El fantasma de Pepper es un sistema que se utilizaba fundamentalmente en los teatros para, mediante un espejo oblicuo oculto debajo del escenario, proyectar la sombra de un actor
en el centro del escenario, la imagen de un actor en el centro del escenario, una imagen exenta, sin ningún tipo de soporte material, que de pronto se podía atravesar, por ejemplo, con la mano o con una espada, etcétera, etcétera, y que representaba precisamente en las obras del siglo XIX con gran éxito a los fantasmas, a los personajes que no tenían esto. Y de hecho se iniciaba un extraño proceso en nuestra cultura que va a alterar la percepción de lo real y lo representado, y va a acarrear, en cierto modo, el descrédito de la naturaleza física y la sustitución por un espacio mental poblado de fantasmas y de espectros, de siniestras hechuras, de liberadoras apariencias, de soberbios simulacros y de turbadores espejismos, ¿no? Los tenaces fantasmas que habían resistido al ímpetu con que la razón ocupa, digamos, todas las explicaciones sobre los fenómenos humanos y ocupa todo el espacio mental de los seres humanos a partir del siglo XVIII, los fantasmas modernos que resisten esos embates de la razón son sombras desencantadas que provocan un conflicto entre el espectador que los ve y se encuentra que no sabe lo que ve realmente, no sabe qué es lo que ve y lo que cree ver, entre la experiencia sensorial y la experiencia racional. El espectador empieza a dudar de la existencia de los fantasmas, pero los empieza a ver realmente a través del fantasma de Pepper, a través de este tipo de fotografías que vemos en estos momentos. En aquellos momentos la mayor parte de la gente no conocía las técnicas fotográficas y no sabían que eran doble impresión, y de pronto junto a alguien conocido aparecía un ser espectral a su lado que le abrazaba o que luchaba contra él, etcétera, etcétera. Estas imágenes de fantasmas empiezan a poblar los textos de la literatura, empiezan a poblar los textos, los dramas teatrales, y se terminarán convirtiendo en imágenes básicas del primer cine, ¿no? Cuando se descubra, se desarrolle la cinematografía. Sí, totalmente. Además, hay que tener en cuenta que ya estamos en el siglo XIX y por lo tanto hay un auge absoluto de todo lo que son los movimientos ocultistas, la teosofía, y una fascinación por todo este número, por todo este mundo que diga, perdón. Entonces, es comprensible que de ahí se quisiera exprimir todo lo posible este nuevo invento, y este nuevo invento que representaba la realidad con una veracidad que no se había visto hasta ahora, de repente mostrar el fantasma era como que lo revelaba y lo volvía algo no tangible, pero sí creíble, ¿no? Justamente por eso, por esta connotación tan documental que tenía la fotografía. De hecho, la fotografía no fue considerada una herramienta artística, sino una herramienta científica, o que estaba dentro de la química. Le costó mucho entrar en el universo de las bellas artes, por lo tanto, pues tenía como todo ese rigor de la ciencia detrás. Y sí, lo que bien decías, para quien no conozca la doble exposición, básicamente se basa en realizar una fotografía de la persona retratada una vez, y luego volver a hacerla con otra persona a su con otra persona que es incorporada en la fotografía. De este modo, la persona que ha estado tan solo en la segunda vez en la fotografía queda desdibujada y da este aspecto con esta atmósfera fantasmal. Y efectivamente, esa técnica será utilizada hasta la saciedad. Bueno, no he mostrado esta imagen que es maravillosa del mago Robin, que es fantástica, y si quieres después vuelvo otra vez a ella porque es una maravilla. Pero efectivamente esta técnica y muchas otras serán utilizadas con el nacimiento del cine, que como decíamos con la fotografía, con las fantasmagorías, sus dos géneros por excelencia, primeros de todos, yo diría que son, sin lugar a dudas, el documental
y el terror. Y quien empezó a llevar a cabo el terror fue justamente Méliès, que es muy interesante porque él viene del mundo del espectáculo, él es un ilusionista, viene del mundo de la magia. De hecho, en un comienzo él vio la proyección de los hermanos Lumière, que absolutamente maravillado, y dijo, quiero esto como para incorporar a mis espectáculos, y quiso comprárselo a los hermanos Lumière. Lo que pasa es que los hermanos Lumière, con toda la buena intención del mundo, le dijeron, mira, esto va a ser una cosa, va a tener una fama muy que va a morir pronto, el cine no tiene futuro, no inviertas en esto, que va a ser caduco. Y lo que pasa es que Méliès se empeñó y logró que le llegaran a construir una cámara, y a través de ahí él empezó a generar, bueno, pues todas las maravillas que nos ha legado, ¿no? Desde, de repente nos lleva a la luna, de repente nos muestra al demonio como en esta imagen, en este carruaje espectral, que podría surgir también de una fantasmagoría. De repente las cabezas salen de los cuerpos, de repente hay danzas macabras, todo ello en un mundo que no, que es lo que decíamos antes, no tenía, para muchas personas el mundo terminaba donde terminaba el horizonte, y de repente aparece todo este universo a su alcance, ¿no? Además, Méliès lo hacía de una forma como muy artesanal, que precisamente este fue uno de los motivos por los que cayera en desgracia al final, pero sí que es cierto que fue la primera semilla de lo que vendrá siendo el cine de terror, y que, por supuesto, exprimirá hasta la saciedad lo que es la doble exposición, los juegos de luces y sombras para generar efectos y atmósferas de los que justamente nos has hablado antes. Sí, efectivamente, Méliès es un hombre que procede del universo teatral del XIX. El Mm. XIX, a pesar del desarrollo de todas estas tecnologías ópticas, es el espectáculo más importante siempre es teatral, y la aplicación de las tecnologías es al teatro. Pero de pronto hemos visto cómo se ha mejorado la proyección a través de la linterna mágica, etcétera, los sistemas de proyección. Hemos visto cómo de pronto las imágenes pueden ser almacenadas y recogidas a través de la fotografía. Y hay un siguiente paso que ahora los científicos empiezan a poner en duda, que es la persistencia retiniana, el descubrimiento de la persistencia retiniana, que permite en un determinado momento el desarrollo del cine. Efectivamente, Méliès en aquellos momentos es director de un teatro de magia célebre que hay en París, quizá el más célebre de todos los tiempos, el teatro que había fundado el gran mago francés del siglo XIX, Robert Houdin. Y es él el que dirige en aquellos momentos ese teatro, pero él se ha formado no en la escuela de Robert Houdin, que era un mago racionalista, por así decirlo, un mago que aplica, que intenta conciliar los espectáculos de magia con el positivismo de la época, que su público, fundamentalmente un público burgués, pues ya tenía ese modo de pensar, sino que él se ha formado en Inglaterra en otro teatro también muy célebre que se llama el Egyptian Hall, y en ese teatro, digamos que lo que hacen es aplicar el mundo de la ferie, que dicen los franceses, de la feria, es el mundo libre de los espectáculos de feria, lo llevan al teatro y realizan una serie de espectáculos con una libertad de creación absoluta, en las que la verosimilitud no existe, en donde las cabezas de pronto se separan de los cuerpos, se producen metamorfosis, transposiciones, cambios, toda clase de fenómenos que alteran completamente la visión que nosotros tenemos de las cosas, la visión estable física de las cosas. Y esto lo lleva él a su teatro, y cuando en un determinado momento descubre el cine y lo lleva y utiliza el cine, empieza a utilizarlo en sus espectáculos,
pues entonces lo que hace es fotografiar, en cierto sentido, sus primeras películas fotografían algunos de sus espectáculos de magia. Son realmente, por ejemplo, hay una que es la desaparición de una dama en el teatro Robert Houdin, que es un juego de magia que había inventado Boiatier de Colta, en donde una mujer se sienta en una silla que previamente ha sido colocada sobre un periódico para que se vea que está separada, que no hay ninguna trampilla, que está separada del suelo, y se la cubre con una sábana y desaparece. Esto es un juego de magia y se limita Méliès al principio a hacer estos juegos de magia hasta que empieza a descubrir el lenguaje cinematográfico y empieza a hacer esos mismos fenómenos que hacían en los ilusionistas, en los teatros, desapariciones, metamorfosis, etcétera, las empieza a hacer con una tecnología cinematográfica, fundamentalmente mediante montaje, etcétera. Entonces, este gran descubrimiento de Méliès llevará al cine a una libertad imaginativa extraordinaria. Ahora, cuando vemos las películas de Méliès, generalmente nos cazan fundamentalmente por esa razón, porque constantemente están ocurriendo cosas extraordinarias, fantásticas, maravillosas, increíbles, extraordinarias, y no nos da igual creer o no en ellas. De algún modo suspendemos nuestra credibilidad para gustar de esa fenomenología sorprendente y extraordinaria. Y efectivamente, durante una primera época, Méliès se convertirá en el referente claramente del primer cine en el mundo, pero se encuentra pronto con una competencia muy dura de otras empresas francesas y norteamericanas, La Pathé, Edison, etcétera, que empiezan a hacer las mismas películas que él, pero con un sistema industrial. Y entonces poco a poco le irán expulsando de algún modo a Méliès le irán expulsando del mundo comercial y terminará arruinado y perdiendo pues la mayor parte de sus películas, que indignado quema en un momento de desesperación. Sí, y bueno, este tema es fascinante y daría para seguir hablando, pero creo que se nos acaba el tiempo. Pues vamos a acabar cuanto antes. Tendríamos que hacer algún tipo de resumen, si os No, parece. no hace falta, pero si queréis, es bienvenido. Ahora también podéis hacer un acto eh, fantasmagórico y sorprendernos. Bueno, está claro que dentro de poquito tanto Valeria como yo vamos a desaparecer, pero antes de Sí, desaparecer y volver a ese mundo fantasmagórico que tanto nos gusta y que deseamos, yo lo que os leería una frase para terminar que siempre me ha llamado muchísimo la atención. Es una frase que escribió Jean Clair, un famoso crítico de arte, que dijo: el mundo moderno todavía está habitado por la memoria tenaz, como el remordimiento de demonios y de dioses, y es la tarea del poeta, del pintor y del filósofo resucitar su presencia, es decir, bajo la luz fría y precisa del eterno retorno de lo mismo en el corazón de la modernidad, para descifrar los glifos y gráficos que inscriben en la mirada del hombre contemporáneo la antigua fatalidad en el común de los días. Yo creo que este es una buena despedida, si os parece bien. impecable. Una muy buena conclusión, bellísimo. Muchísimas gracias, Ramón, Valeria, por este encuentro maravilloso, transgeneracional, además, ha sido mágico, eh, y viene al caso decirlo, el contar con vosotros dos, que coincidís en esta pasión por el cine, por las fantasmagorías, por el cine de terror, por la magia, un verdadero placer. De verdad esperamos contar con vosotros en próximas ediciones. Pues muchas gracias, Marjorie, y muchas gracias a todos los que nos han escuchado.
Y bueno, Valeria, nos despedimos. Nos despedimos y muchas gracias, Marjorie, desde luego, porque en realidad tú y Sui Generis es lo que ha hecho posible realmente este encuentro tan bonito y que me hacía tanta ilusión. Así que encantada de pensar en volver a colaborar con vosotros. Claro que sí, contad con ello. Un abrazo y nos seguimos viendo en Sui Generis Madrid. Pues hasta Lo muy mismo pronto. digo.